cuando Dios habla para corregirnos. Hay momentos en que el alma se inquieta y no sabe por qué. Es entonces cuando comprendemos que Dios está tratando con nosotros. No lo hace con enojo ni con castigo, sino con una voz firme y amorosa que busca enderezar nuestro camino. Las amonestaciones de Dios no son señales de ira, sino expresiones de su amor. Son recordatorios de que Él sigue ahí, pendiente de cada paso, cuidando que no nos alejemos demasiado. Dios nos corrige para restaurarnos, no para humillarnos. Nos enseña que la verdadera libertad no está en hacer lo que queremos, sino en obedecer con confianza. A veces su voz llega en forma de pensamiento, otras veces como una palabra que nos confronta, o una situación que nos obliga a detenernos. Dios habla de muchas maneras, y cada corrección es una oportunidad para volver a su propósito. Somos hijos que se distraen fácilmente, que se alejan sin notarlo, atrapados por las preocupaciones y los deseos del mundo. Pero Dios no se cansa de llamarnos. Su voz nos busca incluso en medio del cansancio, del error o del orgullo. Él conoce nuestro corazón, sabe de qué estamos hechos y cuánto necesitamos su dirección. Por eso, cuando nos desviamos, envía señales para despertarnos. A veces su corrección llega en silencio, cuando algo en el alma nos dice que debemos cambiar. Otras veces llega por medio de alguien que nos ama y nos habla con verdad. Y otras, llega en el quebranto, cuando todo lo que sosteníamos se desmorona. Sin embargo, incluso en medio del dolor, Dios sigue obrando. Sus amonestaciones no son castigos, son caminos hacia la restauración. Cuando Dios habla para corregirnos, piensa en nuestro bien. No quiere vernos atrapados en los mismos errores, sino crecer, madurar y vivir con propósito. Cada corrección es una oportunidad para sanar el corazón y fortalecer la fe. El que escucha la voz del Padre encuentra dirección, el que la ignora, se pierde en su propio camino. Pero aquel que se detiene y escucha con humildad, halla vida y paz. El mundo nos enseña a rechazar la corrección, pero el Espíritu de Dios nos enseña a recibirla con gratitud. Solo el corazón que acepta la reprensión puede ser transformado. La corrección no destruye, construye, no hiere, sana. Por eso, cuando escuches esa voz interior que te dice, esto no está bien, no la ignores. Esa voz es amor, es Dios cuidándote, es su misericordia llamándote de vuelta a casa. Hoy, si sientes que Dios te habla, no endurezcas tu corazón. Detente, escucha y confía. Porque su voz no busca castigarte, sino formarte. El amor verdadero no calla cuando ve que su hijo se pierde. Llama una y otra vez, hasta que el hijo vuelve al hogar. Cuando ignoramos las advertencias de Dios. Dios habla muchas veces, pero no siempre estamos dispuestos a escuchar. Su voz llega en diferentes formas, en una palabra, en un consejo, en una circunstancia o en un silencio que nos incomoda. Sin embargo, cuando el corazón se acostumbra al ruido del mundo, dejamos de percibir los susurros del cielo. Y aunque Dios no se canse de hablarnos, muchas veces somos nosotros quienes cerramos el oído del alma. Las advertencias de Dios no son amenazas, son muestras de amor. Él ve lo que nosotros no vemos, conoce los peligros que se ocultan detrás de nuestras decisiones. Nos advierte no para limitarnos, sino para protegernos. Pero cuando ignoramos su voz, el alma empieza a caminar sola, confiando en su propio entendimiento, y poco a poco, la luz se vuelve más lejana. No porque Dios se aleje, sino porque nosotros dejamos de mirar hacia Él. A veces Dios habla suavemente y no atendemos. Otras veces permite pruebas o tropiezos para llamarnos la atención. Y cuando aún así no respondemos, permite que las consecuencias de nuestras decisiones nos enseñen lo que no quisimos escuchar con palabras. Su propósito nunca es destruirnos, sino despertarnos. Porque aun cuando desobedecemos, su amor permanece. Ignorar las advertencias del Señor es caminar sin dirección. Es vivir creyendo que todo está bajo control, cuando en realidad el alma se va apagando poco a poco. La distancia espiritual no se nota de un día para otro, pero se siente cuando ya no hay paz, cuando la oración pesa, cuando la conciencia se silencia. Y aún entonces, Dios no deja de llamarnos. Él espera pacientemente, esperando que comprendamos que lejos de su voluntad no hay plenitud. Cada advertencia que viene de Dios es un acto de misericordia. Es una oportunidad para detenernos antes de caer. Pero cuando la ignoramos, abrimos la puerta al dolor, a la confusión y al vacío. Dios no impone su voluntad, nos da libertad para elegir, pero también nos recuerda las consecuencias de apartarnos. Su amor nos corrige, su paciencia nos guía, y su fidelidad nos persigue incluso cuando lo hemos olvidado.
Si alguna vez has sentido que ignoraste la voz de Dios, no creas que todo está perdido. El mismo Dios que te habló ayer sigue hablándote hoy. Su voz no cambia, su amor no se apaga. Aun cuando fallamos, Él sigue buscando nuestro corazón. Solo espera que digamos, Señor, háblame otra vez, quiero escucharte. Dios no se cansa de advertirnos porque no se cansa de amarnos. Cada llamado, cada corrección, cada silencio, es una invitación a volver al camino de la vida. No ignores su voz. Escúchala con humildad, con fe, con el deseo sincero de obedecer. Porque quien escucha al Padre, nunca se pierde, y quien atiende su advertencia, encuentra salvación. Cuando obedecemos la voz de Dios. Obedecer la voz de Dios no siempre es fácil. A veces su voluntad nos lleva por caminos que no entendemos, por senderos que parecen contrarios a nuestros planes. Pero quien ha aprendido a confiar en el Señor sabe que su voz nunca se equivoca. Obedecer es rendir el corazón, es dejar de luchar contra el propósito divino y aceptar que Él siempre sabe lo que hace. Y cuando el alma decide obedecer, empieza una vida nueva, llena de paz, dirección y propósito. La obediencia no nace del temor, sino del amor. No se trata de cumplir reglas, sino de responder al amor de un padre que desea lo mejor para sus hijos. Cuando obedecemos, demostramos confianza. Decimos con nuestras acciones, Señor, creo en ti, aunque no lo entienda todo. Y esa fe sencilla abre las puertas de la bendición. Dios honra la obediencia porque ella revela humildad, disciplina y dependencia de su guía. Obedecer a Dios puede requerir renunciar a muchas cosas, al orgullo, a los planes personales, a lo que creemos que es mejor. Pero cada renuncia trae una recompensa mayor, la paz interior. Esa paz que no depende de las circunstancias, sino de saber que estamos caminando en el centro de su voluntad. Cuando el corazón aprende a obedecer, deja de vivir a la defensiva y comienza a vivir con propósito. Porque obedecer a Dios no es perder, es ganar lo que el mundo no puede ofrecer: dirección, esperanza y vida abundante. Cada paso de obediencia abre una nueva puerta. Dios guía al que escucha, fortalece al que confía y bendice al que persevera. Y aunque obedecer a veces duela, siempre produce fruto. El alma se limpia, la mente se aclara y el corazón se llena de gozo. Las pruebas no desaparecen, pero se enfrentan con una fuerza diferente, la certeza de que Dios está en control. El que obedece la voz de Dios no camina solo. Camina acompañado del Espíritu Santo, que enseña, consuela y dirige cada paso. Y cuando esa relación se fortalece, la vida cambia por completo. Ya no vivimos para complacer al mundo, sino para agradar al Padre. Y en esa obediencia, descubrimos lo que significa la verdadera libertad, la libertad de vivir guiados por el amor divino. Dios busca corazones obedientes, no perfectos. No exige que sepamos todo, sino que confiemos en Él. Por eso, cada vez que escuches su voz y decidas obedecer, estás honrando al Creador con tu vida. Y aunque el camino parezca difícil, la obediencia siempre conduce a la victoria. Porque el que escucha y cumple la palabra del Señor, edifica su vida sobre roca firme. Hoy, si Dios te habla, responde con fe. Obedece sin temor, confía sin dudar. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y cuando obedeces, su bendición te sigue, su presencia te acompaña, y su amor te sostiene. Obedecer la voz de Dios no es una carga, es el mayor privilegio de quien ha aprendido a caminar de la mano del Padre.